Quiero invitarle para que usted vaya con su Biblia ahí en su casa y busque conmigo el Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33, del versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 33. Usted pueda buscar ahí en su casa con su Biblia. Dice el texto: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Quiero buscar otra versión en la Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera, una vez más, versículo 1: ustedes los justos, alégrense en el Señor. Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Aclamen al Señor con arpas, alábenlo al son del salterio, canten al Señor un cántico nuevo, canten y toquen bien y con regocijo. Este tiempo que lo podamos hacer de corazón, como leíamos, con júbilo, con alegría, porque es el texto que hermosa es la alabanza en los íntegros. Así que donde estás puedas hacerlo de corazón, con sinceridad al Señor. Y vamos este tiempo juntos a alabar a Dios. Oh Señor, tú eres exaltado en toda la tierra. Como dice la palabra, tuya es la tierra y todo lo que en ella hay, Señor, es tuyo. El firmamento cuenta la gloriosa gloria de tu nombre, Señor. Lo que has creado da testimonio de quién eres tú y de tu majestad. Y este momento, como hijos tuyos, también queremos levantar nuestra voz en alabanza, en reconocer tu grandeza, Señor. Si contáramos tus bondades y tus favores, oh, no acabaríamos, no podríamos numerarlos, porque has, Señor, engrandecido tu nombre en nuestras vidas y nos has permitido ver tu grandeza y tu gloria, Jesús. Día tras día nos muestras tus bendiciones, día tras día nos muestras tus bondades, y por eso podemos, Señor, exaltar y abrir nuestra boca y confesar con nuestro corazón tu grandeza, tu majestad, Señor. Y en este momento queremos bendecirte, alabarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Una adoración que venga desde nuestro espíritu y con entendimiento en lo que tú eres, Señor, y en tus verdades. Oh, qué glorioso es tu nombre. Por lo te bendecimos y te exaltamos en este momento, Jesús. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
Grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Estamos asombrados de ellas, Jesús, de tus grandezas, de tus bondades, de tu misericordia que renuevas mañana tras mañana. Es la Biblia porque por la misericordia de Dios aún no hemos sido consumidos, sino que se ha extendido tu gracia para que todo aquel que por la fe cree en ti, Jesús, entonces no se pierda, sino que pueda ver a través del Evangelio tu luz y pueda conocer al Dios vivo, al Dios vivo y verdadero que eres tú, Señor. Por eso levantamos una alabanza, un clamor ante ti, Señor, de adoración. Es un río que brota desde nuestro interior para ti. Una alabanza, un clamor. La creación alza su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, tú eres santo, todopoderoso, digno de honor. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Una alabanza, un clamor. Oh, la creación alza su voz. Ahí donde estás, levanta tu voz. Vamos a adorar a Jesús. Es como un río de adoración, oh, que fluye desde nuestro corazón, que fluye de nuestro corazón. Una vez más, una alabanza, un clamor. Una alabanza, un clamor. La creación alza su voz. Es como un río de adoración, oh, que fluye de nuestro corazón. Santo, eres santo, todopoderoso, digno de honor. Digno, digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Santo, eres santo, todopoderoso, digno del honor. Digno, digno, eres digno.
Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Tú eres el Señor. Tú eres Señor. Hoy confesamos con nuestras bocas y creemos con todo nuestro corazón que tú eres nuestro Señor. Vamos ahí donde estás, puedas levantar tus manos, tus brazos al Señor y poder con tus palabras adorar a Jesús, aquel que nos redimió y nos salvó del pecado, en quien hemos puesto nuestra fe y en quien tenemos la esperanza de nuestra redención, por lo cual no somos más esclavos del pecado, sino que somos libres para servir y para amarle a Él. Santo, tú eres santo, todopoderoso, todopoderoso, digno del honor. Vamos, díselo. Digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Santo, santo, tú eres santo, todopoderoso, digno del honor, digno, tú eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Y hoy tu iglesia canta que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Nuestro Señor, queremos tener una vida para ti. Eres nuestro Señor Jesús. Digno, digno eres tú. Oh, santo, santo eres tú. Todo nuestro corazón te adoramos hoy, Señor. Amén. Aleluya sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús. Sigue allí, reverencia al Señor, alabándole, dándole gracias por permitirnos estar este tiempo de comunión con Él. Gracias, Señor, gracias porque tú eres grande, poderoso, Dios mío, porque eres tú quien nos has sostenido, Señor, quien nos has traído hasta el día de hoy, Padre. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos alegramos de estar con ustedes en esta hora. Queremos ir a la palabra allí en reverencia, como si estuviéramos congregados, como lo hacíamos cada miércoles, cada domingo. Vamos a las escrituras, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sabemos que este tiempo es un tiempo diferente, que tal vez a muchos no nos había tocado vivirlo. Un tiempo donde tal vez nuestros planes, tal vez los proyectos han sido cambiados, pero dice la palabra que no estemos afanosos, sino que estemos delante del Señor en este tiempo, que estemos delante de Él con súplicas, con ruegos, orando, diciéndole que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es quien tiene el control, que cuando quiera venir esa angustia, esa desesperación, podernos aferrar a su palabra, porque sabemos que Él es nuestra roca, que Él es nuestro sustento. Y sabemos que cuando vamos a Él, su paz que sobrepasa todo entendimiento, viene a nuestras vidas, guarda nuestros corazones. Amén. Hermanos, tenemos unos anuncios, entre ellos el próximo lunes nos vamos a reunir por Zoom, todo el liderazgo. Entonces el próximo lunes todo el liderazgo de 70 tiene reunión por Zoom a las 7 de la noche. También queremos abrir un tiempo nuevo el día sábado de 7 a 8 de la noche para las familias. Va a ser una reunión por Zoom, va a ser un mensaje de la palabra, entonces para poder estar juntos como hermanos, aprendiendo más sobre la familia, lo que el Señor quiere que como familias aprendamos de Él. Se les estará enviando el link para poder conectarnos, entonces sábados de 7 a 8 p.m. Bueno, también queremos darle muchas gracias a todos los que se han vinculado en este tiempo, que han aportado, que han dado dinero, pero también han traído víveres para poder compartir con todos los hermanos que están pasando necesidad. Damos gracias a todos los que se han unido en Amor en Acción. Sabemos que es un proyecto que el Señor puso en los corazones de los pastores hace ya más de 2 años y poder bendecir en varios puntos. Damos pues gracias. También queremos recordar que en este tiempo poder seguir en reverencia, poder seguir allí conectados con la palabra, coger nuestras Biblias, seguir la predicación y sobre todo un tiempo de devoción y reverencia hacia el Señor. Bueno, Dios les bendiga, los dejamos con la palabra. Bienvenidos a este espacio. Creo que hemos estado alcanzando a personas y queremos extender un saludo a aquellos que nos han empezado a ver lo que hace que inició esta cuarentena. Nos alegra bastante llegar hasta ustedes, al mismo tiempo que llegar a aquellos que les teníamos en este lugar físicamente y que por estas condiciones que estamos viviendo a nivel mundial, entonces no es posible. Les enviamos un abrazo, a esos abrazos virtuales. Qué bueno que podamos estar cumpliendo con lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y no vamos a poder estar en un mismo lugar congregados, pero Pablo una vez le escribió a la iglesia de Corinto y les dijo: reuníos vosotros y mi espíritu. Y creo que lo que más tenemos que centrarnos en estos tiempos es de estar en un mismo espíritu, de poder usar lo que Dios ha hecho, darle sabiduría y entendimiento al hombre a través del desarrollo de los medios de comunicación y toda la parte de la tecnología para poder cumplir con el propósito de Dios. Y yo quiero motivarle a que usted piense en este tiempo como un cambio de generación o de cultura. Ya no tenemos que usar sandalias como las usó Jesús, pero ya tenemos que usar la internet para poder ver la predicación de la palabra. Es una cultura diferente, pero que debe estar regida bajo los mismos principios.
los principios que están en la palabra de Dios para aquellos que creemos en Él, y por eso queremos invitarle a que usted tome por favor este espacio, este tiempo, una hoja, tome un lapicero y sea reverente, porque ese es uno de los principios que deben estar en los creyentes a la hora de acercarse a su palabra, a la hora de venir a cantarle canciones de todo corazón. Quiero animarle a que usted no piense que al cambiarse esta metodología se deben de perder algunos principios y algunos permisos que nos podemos dar. No, por el contrario, que nosotros esto lo hagamos con todo el corazón de una forma consciente. Quiero animarle a eso, así que si puede pausar un momentico el video, tomar tal vez su Biblia, tomar su cuaderno, su lapicero, cancelar todo lo que está haciendo y dedicarle este momento a Dios, a que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted sea edificado con ella. Quiero animarle a usted y a toda su familia, y una vez más, qué rico poder saludarles a través de este medio, a los que son de Guarne, a los que son del oriente, de otros pueblos, de los que nos están viendo de diferentes lugares. Nos alegra mucho llegar a ustedes, incluso diferentes lugares del mundo. Qué alegría que Dios nos permita que la palabra de Dios fluya de esa manera. Así que, ¿qué tal si iniciamos este tiempo a través de una oración, pidiéndole a Él que nos regale la sabiduría, el entendimiento, que abra nuestro corazón y que sea una semilla que dé fruto, y un fruto abundante, al 100%, como lo dice la palabra? Cierre sus ojos, por favor, un momento. Señor, son tiempos diferentes, tal vez extraños si los comparamos con lo que estamos viviendo hace algunos días, pero queremos enfrentarlos. No queremos que ellos, Dios mío, nos tomen a nosotros y arrasen con nosotros, con nuestra fe, con nuestra, Señor, cultura del reino de los cielos. Por el contrario, queremos traer tu cultura, queremos traer tu gracia a esta nueva forma que estamos viviendo, Señor. Queremos traer tus principios. Queremos tener una adoración verdadera. Y por eso yo ruego para que tú tomes el corazón de aquellos que me están viendo en esta hora, Señor. Que tú les inyectes a ellos, Dios mío, entendimiento y sabiduría para escuchar, y a mí entendimiento y sabiduría para hablar conforme a las Escrituras. Regálame el hacerlo muy fácil, muy sencillo, y que aquellos que están detrás de una pantalla puedan ser grandemente bendecidos, o que están escuchando, Señor, este audio puedan ser grandemente bendecidos. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy produzca vida y vida en abundancia, que le dé fuerzas al cansado, al debilitado, que levante al caído, Señor, que nos dé una proyección para cada día ser más y más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias pues por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tengo un tema que he titulado La verdadera adoración. La verdadera adoración. Y quiero iniciar con un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 23. En este pasaje Jesús tuvo una cautivadora conversación con una mujer que no era judía, una mujer que era de una región llamada Samaria. Y allí, en medio de esta conversación, se expresaron algunas verdades que nos pueden ayudar a desarrollar el pensamiento de hoy, que nos pueden dejar algunas incógnitas para que la misma palabra de Dios pueda entonces traernos las explicaciones. Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, la voy a usar mucho a lo largo de este día. Dice de la siguiente manera, Juan 4:23: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, está hablando Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
Ahora, si me preguntas, este pasaje se convierte en un pasaje que no es el más sencillo de entender si solamente lo leemos y no tenemos claridad de lo que significa la adoración. Esa palabra adoración creo que tiene que ver siempre con un contexto religioso y tiene un matiz como frío, un matiz como tal vez incluso aburrido para algunos, de mucho ritual. Y por eso yo quiero traerlo de una forma sencilla. Quiero dar una definición sencilla, quiero dar una explicación a lo que es adoración de una forma sencilla. Y para eso, escúcheme bien las palabras que he usado. En términos generales tiene que ver con lo que parte desde el hombre y va hacia Dios. Lo que el hombre ofrece a Dios. Ya, esas son las palabras que quiero usar para definir adoración. Lo que el hombre ofrece a Dios y está de acuerdo a sus gustos. Y cuando uno mira esta escena o esta conversación que tuvo Jesús y la mujer samaritana, y ella estaba interesadísima en entender en qué lugar debía ella de ir a buscar agradar a Dios, a cuál templo, si el de su ciudad o el de la ciudad de Jerusalén, si en ese monte o en aquel monte. Y Jesús dice: viene un tiempo diferente donde los hombres van a empezar a comprender cuál es la verdadera adoración. Y yo creo que si usted está detrás de esa pantalla o usted está escuchando este audio, es porque está interesado en Dios en una medida pequeña o grande. Tal vez es por primera vez que se acerca para escuchar un mensaje como este, o por primera vez está viendo lo que hacen un grupo de personas que están buscando a Dios y está interesado. Hay tal vez algo pequeño, usted lleva años buscando a Dios de esta manera y está interesado, y por eso cada domingo visitaba este lugar o visitaba su iglesia, porque quiere adorar a Dios. Es más, el hombre fue hecho con un diseño específico que le permite todo el tiempo desear adorar, y cuando se aleja de Dios comienza a adorar el dinero, comienza a adorar las mujeres, comienza a adorar otra serie de cosas que lo único que le va a hacer es traerle destrucción. Pero dentro de ese mensaje que le dice Jesús a la mujer samaritana de que llegó el tiempo de que se levantarían verdaderos adoradores, porque eso es lo que el Padre busca. Esa palabra es importante. Entonces surge para este momento una pregunta que yo quiero que tratemos de responder a lo largo de todo este mensaje. La pregunta la he puesto de esta manera: ¿cómo me convierto en un verdadero adorador? Yo creo que saltó en tu corazón esa pregunta. Bueno, y si eso es lo que busca el Padre, y si antes como que no habían verdaderos, pero ahora sí llegó el tiempo, ¿cómo hago yo para ser uno de esos? Y para esto, entonces, lo que yo quiero que miremos va a tomarnos 3 puntos. El primero de ellos lo he titulado el origen de la verdadera adoración. Y quiero que me acompañes a un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 12. Este va a ser nuestro texto de estudio en esta hora. Romanos capítulo 12. Ya casi llego. Romanos capítulo 12, versículo 1. Para que miremos este primer punto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me permites? Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente para que entiendas por qué el título de esta enseñanza. Mira cómo dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, después de leer este pasaje, yo quiero centrarme en mi primer punto, el cual he titulado una vez más, les digo, el origen de la verdadera adoración. Anteriormente ya definimos que adoración tiene que ver con lo que el hombre puede o el hombre va a ofrecerle a Dios. Sin embargo, la adoración verdadera nace únicamente en un lugar. Tiene un origen específico en las misericordias de Dios, como lo dice Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona trata de adorar a Dios separándose de las misericordias de Dios? Ocurre una tragedia a lo cual Dios condena desde el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones. Ocurre que el hombre se separa de lo que Dios está buscando porque no está movido o no ha nacido en el lugar correcto. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el tiempo de Isaías. Y Dios habla a esas personas. En el libro de Isaías, el profeta registra lo siguiente. Capítulo 1, versículo 11, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. 12. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? 13. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Versículo 14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Es la expresión de Dios a lo que estaba haciendo el pueblo de él, Israel, en el tiempo del profeta Isaías. Versículo 15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Esta era la forma en que estaba adorando el pueblo en tiempos del profeta Isaías. Y Dios dice, no es lo que yo busco. No es la verdadera adoración. Ellos tenían actos rituales como lunas nuevas, eran unas festividades como los cultos tal vez que realizamos usted y yo hoy. Y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús también, usando las mismas palabras o usando algunas, no estas, sino otras palabras del profeta Isaías al pueblo de Israel, se dirigió a las personas de su época. Usó el mismo pasaje en Mateo capítulo 15, versículo 9. Mira lo que dice, desde el 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Dice, su adoración es una farsa. Lo que estaban haciendo las personas en el tiempo de Jesús tampoco era la verdadera adoración. No era verdadera adoración, porque no había nacido en el lugar correcto, porque no partía del lugar correcto de acuerdo al pasaje de Romanos, porque no tenía el motor correcto
para iniciar, la pregunta que pudiésemos hacernos a través de estos pasajes es: ¿qué dice Dios hoy acerca de la adoración que ofrece la iglesia? ¿Qué dice Dios hoy acerca de lo que tú y yo estamos haciendo como su iglesia para adorarlo? Recuerda que adoración es lo que el hombre le ofrece a Dios, en palabras sencillas. Y tal vez muchos están haciendo muchas cosas de las cuales Dios está hastiado. Y deberíamos de evaluarnos de una forma consciente en lo que estamos viviendo y haciendo, en lo que estamos ofreciéndole a Dios. Y qué mejor forma de hacerlo sino de mirar si esa adoración nace o no en el lugar correcto. Porque si nace en el lugar correcto, entonces tendrá la fuerza suficiente para hacer una adoración verdadera. Voy a leer nuevamente Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nueva Traducción Viviente dice: por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pablo hace un cambio de tono, o un cambio en el tema mejor, en la carta que dirige hacia los romanos, diciéndoles que de aquí en adelante Él les va a dar un mandamiento, y lo hace de una forma insistente. Reina Valera dice ruego, como que esto va más allá de solamente que me escuchen un mensaje. Escúchenlo con mucha atención para ponerlo en práctica. Y aquí tal vez no tendremos el tiempo suficiente para que entendamos cada detalle que el apóstol le había enseñado a la iglesia de Roma acerca de las misericordias de Dios, porque él usó desde el capítulo 1 de la carta de Romanos hasta el capítulo 11 para mostrarle a la iglesia en Roma cómo era la misericordia de Dios hacia los hombres. Y cuando le muestra todo ese detalle, entonces dice: ok, ahora sí les ruego por toda esa misericordia que ya les enseñé que Dios ha tenido hacia nosotros como hombres, que hagan esto y esto. La verdadera adoración, como dice más abajo. Pero tratemos de mirar un panorama general de lo que el apóstol Pablo habla en la carta de Romanos. Los primeros capítulos, tal vez hasta el capítulo 3, Pablo quiere hacer un énfasis en que los hombres han dejado a Dios para seguir sus propios caminos, de que los hombres no están cumpliendo con los mandamientos de Dios, y esto les ha separado de Él. Ha hecho que la ira de Dios se manifieste desde el cielo contra toda la impiedad que los hombres tienen. Capítulo 1, versículo 18. Y lo que el apóstol hace es decir: no hay ni un solo hombre que esté bien delante de Dios, que Dios pueda ver como bueno, como justo, como recto. No hay ni uno solo. Y ahí él incluye a los judíos y a los no judíos, que para ese entonces se encerraba en un creyente todo lo que era la población. En esos términos se referían creyentes, el pueblo judío mejor, judíos y no judíos. Y él trata de mostrar cómo los judíos entonces son culpables delante de Dios por dejar sus mandamientos, por no cumplir sus ordenanzas. Y también muestra cómo los gentiles son culpables delante de Dios. ¿Cuáles? Aquellos que quieren buscar a Dios y aquellos que no le interesan buscarlo. Ambos son culpables delante de Dios. Dios entonces no puede tener con ellos una relación correcta, o mejor, ellos no pueden tener una relación correcta con Dios a causa de su inexcusable culpabilidad. Eso es lo que Pablo habla en esos primeros 3 capítulos, enfatizando, dejando argumentos sólidos que te invito a que puedas leer, que para este tiempo se acomodaría tanto aquellos que dicen creer en Dios como aquellos que dicen no creer en Dios. Ambos somos culpables delante de Dios de no seguir sus ordenanzas, sino todo lo contrario, de pecar abiertamente contra Él, dejando sus mandamientos y dejando sus caminos.
Y cuando el apóstol entonces deja argumentos sólidos, irrefutables, de que nadie nunca jamás puede estar delante de Dios bien, como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de esa gloria de Dios, separados de estar cerca al glorioso Dios que tenemos. Y cuando esto ocurre, el apóstol se dispone a mostrar otra cosa importante, lo más importante que el hombre puede conocer, que el apóstol titula la justicia de Dios, o la forma en la cual un hombre puede ser visto por Dios como justo, como bueno o como recto. Y el apóstol dice que esta justicia de Dios ha sido anunciada en el Antiguo Testamento, que había sido planeada desde antes de que iniciara todo este siglo presente malo, y que se había manifestado para los tiempos en que el apóstol escribe, es decir, para nuestros tiempos también, y que trataba esa justicia de Dios entonces de mostrarnos cómo Dios generó un camino, un único camino, una única ruta en que el hombre que ha estado separado de Dios a causa de sus pecados, tú y yo, podemos entonces caminar hacia aquel que es justo y recto y ponernos en una relación correcta, lo cual únicamente puede ocurrir a través de poner la fe en el Señor Jesucristo, en una obra que Él hace al hacerse hombre, pero luego ir a una cruz y morir derramando su sangre, convirtiéndose esta sangre en el precio suficiente, convirtiéndose entonces de sacrificio en la obra que hace que tú y yo podamos ser libres de unas consecuencias a causa de nuestra maldad, consecuencias en esta vida y consecuencias en la eternidad. El justo Dios, Cristo Jesús, fue una cruz como el peor de los injustos y criminales, a tomar el lugar que nos correspondía a usted y a mí, haciendo un sacrificio, dice la Reina Valera, expiatorio, es decir, aquel donde se derrama sangre y se paga un precio por la maldad que se ha hecho, para entonces saldar la justicia, para que la justicia quede satisfecha. La justicia dice que cada uno debe de pagar lo que debe. La justicia dice que a cada uno se le debe dar lo que merece. Y entonces la justicia de Dios se revela en Jesús. ¿Cómo se revela en Jesús? Pues Él es la paga justa por las maldades nuestras. Él es el sacrificio aceptado para poder declararnos a nosotros justos. Él es aquel quien dio y puso el precio suficiente para que nosotros fuésemos rescatados de una eternidad sin Dios en el infierno, fuésemos rescatados de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo lo que hace es mostrar desde el capítulo 3:20 en adelante, en la carta a los Romanos, toda esta justicia de Dios revelada en nuestros tiempos, y que lo que hacen es poner en evidencia la gran misericordia de Dios, la gracia inmerecida de Dios, poner en evidencia el amor impresionante de Dios, la misericordia inagotable que se renueva cada mañana, y que Dios extiende al más terrible pecador o al que no se considere como tan pecador, pero que aún así la Biblia le llama que está en enemistad con Dios. Y en ese sentido, entonces, lo que Pablo está queriendo hacer es mostrándonos que la misericordia de Dios es impresionante. Pero no solo hizo esto, no solo nos mostró esta misericordia que nos garantiza una eternidad donde hay una promesa, una esperanza, la resurrección de los muertos, sino que permitió Dios que ese mensaje llegara a la iglesia de Roma, dice Pablo, a esos gentiles que estaban en Roma, porque Dios así lo dispuso, pero también permitió que llegase a nosotros el día de hoy. Ese mensaje ha viajado en el tiempo y ha viajado geográficamente para poder alcanzarnos a usted y a mí hoy.
eso también tiene que ver con la gracia inagotable de Dios. También tiene que ver con la gracia inagotable de Dios. Él nos escogió para guiarnos al arrepentimiento. Por esa razón tú te encuentras detrás de esa pantalla o escuchando este audio, porque Él nos ha escogido para guiarnos por medio de la predicación de su palabra, de este mensaje de buenas noticias, guiarnos al arrepentimiento, para que entonces la fe sea derramada sobre nosotros. Él nos escogió para eso, y su amor también pueda abundar en nuestro corazón. Esto es lo grande que Él ha hecho por nosotros, a lo que se refiere Romanos capítulo 12 versículo 1, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Estas son sus misericordias. Es el origen de la verdadera adoración. Es el motor de la verdadera adoración. Yo no sé tú qué piensas con todo lo que hemos hablado en este momento, pero yo aquí quiero hacer una invitación doble. Como primero, para ti que tal vez nunca habías escuchado un mensaje como este, y he querido hacerlo con mucha claridad, desmenuzado, para que llegue a tu corazón, pero sé que solamente porque Dios hoy toca tu corazón puedes recibirlo. Y la invitación es a que abras tu corazón y pongas la fe en Jesús, pongas la fe en su sacrificio, pongas la fe en la promesa de Él del perdón de pecados y de la vida eterna. Que esa sea tu esperanza, y entonces ahí va a nacer, es el origen verdadero de una adoración correcta. Por eso hoy en día hay una tendencia a pensar que cuando se va a un templo estoy adorando a Dios. Y tal vez muchos ni siquiera han pasado por la experiencia de la cruz, por la experiencia de comprender las misericordias de Dios, de sentir el perdón de sus pecados. Y a ti que no lo has hecho así, pero que estás viendo o escuchando este audio, quiero animarte a que hoy tomes una decisión por el Señor Jesucristo. A que hoy abras tu corazón y determines que tu vida hoy le va a pertenecer a Él, y que vas a recibir sus misericordias, que vas a suplicar por ese perdón, por esa gracia, la vas a abrazar y nunca la vas a dejar. Pero para ti que ya has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, también tengo una invitación, y es a que tomes tu fe y la afirmes en el lugar correcto. No en cosas de este mundo, no en cosas pasajeras, no en que Dios puede cambiar tu estado de salud o tu estado financiero, aunque Él tiene el poder de hacerlo, sino que tu fe se consolide en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios. Tu fe se consolide en que Él dio su vida por amor a ti cuando tú y yo no lo merecíamos, y lo recordemos todo el tiempo, lo traigamos a memoria todo el tiempo, porque debemos hacerlo día a día. Ahorita vamos a ver esto. Debemos hacerlo día a día, y entonces así nuestra adoración deje de ser una adoración que tal vez está en cuestión, en duda, en cuestionamiento, y se convierte en una adoración verdadera conforme a la palabra. Quiero con esto pasar a mi segundo punto en esta hora, el cual he titulado Yo soy la verdadera adoración. Lo siguiente que dice el apóstol es que entreguemos nuestros cuerpos, que los presentemos. Mira lo que dice en la Reina Valera una vez más: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, esto también ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando una persona quería adorar a Dios, lo que hacía era levantar un altar. Y cuando levantaba un altar, ofrecía un cuerpo, el de un animal muerto, y lo ponía allí. Se derramaba la sangre. Eso dice en repetidas ocasiones que era la forma de adorar. Un día, si no estoy mal, fue David y también Salomón quienes
presentaron cantidad impresionante de animales como sacrificios a Dios. Y el Antiguo Testamento narra mucho que esta era la forma, un cuerpo que se presentaba para que delante de Dios subiera el humo de lo que estaba consumiéndose ahí en el fuego del altar y fuera olor grato delante de Él. Sin embargo, parece que el hombre interpretó mal la forma de adoración, porque simplemente se centró en esas cosas externas que estaba haciendo, y por eso una y otra vez Dios manifestó su insatisfacción, como lo vimos en esos pasajes de Isaías. Miremos uno más de la boca del salmista David, Salmo 51, versículos 16 y 17, Nueva Traducción Viviente, dice: tú no deseas sacrificios, está diciéndole David a Dios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es el espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. De esa misma manera que se expresa David, fue entonces que usó Jesús palabras para referirse a la mujer samaritana, donde le dijo que no se trata de cosas externas como un monte, como un templo, como una canción específica, sino que se trataba o significaba mejor la adoración verdadera, el interior que hay en el hombre, o partía del interior que hay en el hombre. Es presentarnos a nosotros mismos. Cuando el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos, está diciendo: momento, ya no van a ir a traer un cuerpo de un animal y lo van a poner sobre un altar, ya se van a presentar ustedes mismos. Esto lo entendía muy bien esta iglesia y estas personas a quienes se les escribió, pues ellos constantemente estaban viendo altares para sacrificar a Dios animales e incluso a otros dioses. Entonces para ellos era normal presentar cuerpos de animales. Pero Pablo trae una idea diferente. La idea diferente que trae es vuestros cuerpos, y el significado es ustedes mismos. Ustedes mismos. Por eso este segundo punto lo he titulado: yo soy la adoración verdadera. Vuestros cuerpos significa en el pasaje, ustedes mismos deben ser los que se presentan a Dios. Recuerden el origen, las misericordias de Él. Pero ustedes mismos son los que se van a presentar ahí, ¿sí? Una vez más, en el Antiguo Testamento, como lo hemos dicho, traían cuerpos de animales, pero había en ellos una característica, y es que estaban muertos. Y entonces había que traer uno, y después había que traer otro, y después había que traer otro, y eran animales muertos, y continuamente había que traer un cuerpo diferente. Sin embargo, cuando el apóstol acá dice que ustedes mismos presenten su cuerpo, adiciona un par de características más a esa ofrenda. La palabra sacrificio, porque dice ahí en el pasaje que ustedes ofrezcan su cuerpo como sacrificio. La palabra sacrificio es traducida de la palabra griega thusia, que en una aplicación, o mejor una ampliación de su significado, denota ofrenda o aquello que es ofrecido. La Biblia dice que el cuerpo suyo de aquí en adelante va a ser el sacrificio, es decir, la ofrenda a Dios. La ofrenda a Dios. Entonces podemos unir el significado de esta palabra sacrificio con lo que venimos hablando del significado de adoración, que es ofrecerle a Dios, donde la adoración verdadera entonces se convierte en ofrecernos a nosotros mismos a Dios. Ofrecernos a nosotros mismos a Dios cada día. Eso lo vamos a ver más adelante. Puede haber un pensamiento muy incompleto en nuestros días cuando relacionamos la adoración con canciones únicamente.
Es un pensamiento muy incompleto. Únicamente con lo que hicimos antes de este momento. Es decir, únicamente lo relacionamos con que cantamos con este instrumento, únicamente lo relacionamos con que levantamos un cántico a Dios, cerramos nuestros ojos y elevamos palabras de gratitud y de alabanzas a Él, porque las palabras lo dicen: tú eres grande, estamos alabándole a Él. Y ese pensamiento es muy incompleto. Las canciones o los cánticos, como lo llaman otros pasajes de la Biblia, hacen parte de una persona que es verdadera adoración, pero es una pequeñísima parte de lo que realmente debe ser esa persona. Incluso, si miramos lo que el apóstol está queriendo hacer después del capítulo 12 de Romanos, es mostrarle a la iglesia de Roma cómo puede poner en práctica este versículo 1, cómo ellos pueden ser una verdadera adoración. Del 12 al 15 está ese pasaje, y en ninguno de esos textos aparecen canciones. No, a la iglesia de Roma no se le menciona nada de canciones, no se le manda que cante, pero sí se le manda que tenga una verdadera adoración. Y por eso usted y yo debemos entender que la adoración verdadera soy yo, que la adoración verdadera somos usted y yo. Los cánticos están incluidos en esa verdadera adoración, como la persona, cuando la persona es, la adoración verdadera, como lo dije anteriormente. No vamos a mirar en este momento todos esos capítulos mencionados, pero podemos ver en el versículo 1 de este capítulo una luz hacia dónde quiere dirigir el apóstol Pablo entonces, qué es la verdadera adoración. Y quiero que lo leamos nuevamente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra que sigue para calificar el sacrificio entonces es santo, ya no solamente vivo, como estos animales que se traían muertos. No, se cambia por una persona viva. Él cada día, esa persona va a estar constante ahí. Pero lo que sigue es santo. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando, o mejor, cuando el apóstol habla de santo, está hablando o está refiriéndose al carácter de Dios en cuanto a bueno, en cuanto a recto, en cuanto a justo. Entonces, si unimos sacrificio con vivo y con santo, y con el cuerpo nuestro, entonces podemos hablar lo siguiente: es nosotros mismos ofrecidos a Dios cada día, pero de una forma santa, apartados para caminar exclusivamente bajo los principios de moralidad de Dios, bajo los principios que Él ha establecido que deben caminar sus hijos. Y eso es lo que hace entonces el apóstol Pablo en esta parte. Se trata de tener una vida apartada para caminar bajo los principios de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y por qué hablamos de que se trata de la verdadera adoración? Al final de este primer versículo, el apóstol escribe algo que los traductores de la Reina Valera lo pusieron como que es vuestro culto racional. Y algunos pudiesen verse tentados a decir que este es nuestro culto diario, como de una ración continua. Sin embargo, no es esto lo que quiere decir el pasaje. Esa palabra racional tiene que, o está desglosada de la razón y del entendimiento. Entonces Pablo está queriendo decir, en ocasiones algunos van a hacer cosas inteligibles, como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, pero hay que orar con el entendimiento, dice el apóstol, pero hay que adorar con el entendimiento. Y él dice aquí: y la forma en que tú vas a adorar a Dios de una forma racional, que vas a entender que lo estás haciendo verdaderamente,
es cuando tu vida misma se presenta para caminar apartado para sus principios. Eso es lo que dice entonces el pasaje, que es la verdadera adoración. Ahora, con esto quiero pasar a mi tercer punto, que he titulado la verdadera adoración en la práctica. La verdadera adoración en la práctica. Ya hablamos del origen de la verdadera adoración, que tiene que ver con las misericordias de Dios. Y también de qué es la verdadera adoración, yo mismo como un sacrificio vivo y santo. Ahora miremos el cómo. ¿Cómo? Versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que hace el pasaje es darnos una diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del mundo. Hace una diferencia entre esto. Y la Reina Valera dice que el mandamiento es no conformarse. Es la palabra que usa. No conformarse. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra imitar. No imitemos este mundo. Esa palabra nos debe traer a nuestra mente esta es la forma de pensar del mundo, esta es la forma de pensar de Dios. Usted no va a amoldarse, usted no va a tomar esta forma que hay en el mundo, en este sistema de pensamientos, en esta construcción que ha hecho el ser humano de lo que es el mundo, de lo que es este tiempo después de la caída. No. Porque si lo hacemos así, entonces no vamos a poner en práctica el ser adoradores verdaderos como los que busca el Padre que le adoren. Para poder ser entonces adoradores verdaderos, tenemos que ver esta diferencia en la cual la Biblia enfatiza una y otra vez. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, Nueva Traducción Viviente dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces podemos hacer esta gran diferencia y luego mirar el pasaje y ver que el apóstol está invitándonos a sacar de nuestra mente, a no acomodarnos a los pensamientos del mundo, sino a ser transformados, cambiados por los pensamientos de Dios. Y para hacer esto es indispensable que conozcamos los pensamientos de Dios. Y saben, Dios todo el tiempo ha buscado que nosotros podamos comprenderle. Él no se ha hecho lejano, sino cercano. Él nos ha dejado la manera en la cual nosotros podamos entender sus propias ideas. Y para eso nos ha dejado la Escritura. Él sabía que la necesitábamos. Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos dice que Él ha hablado de muchas maneras y de muchas formas antes a través de los apóstoles, de los profetas, pero ahora a través de su Hijo. En estos nuevos tiempos Jesús mismo vino del cielo para dejarnos sus palabras y poder entender los pensamientos de Dios. Por eso Él se refirió a aquellos hombres de la época y les dijo: ustedes no están adorando bien, no están adorando bien. Quería mostrarle la verdadera adoración, entonces nos dejó sus pensamientos y ellos están en su palabra. En su palabra. Y ahí es la importancia de que usted y yo día a día, si hemos creído en el Señor Jesucristo, tomemos sus pensamientos, los identifiquemos, los depositemos en nosotros, transformándonos en nuestro caminar constante, transformándonos en nuestra forma de vivir constante.
Y esto es lo que el apóstol está tratando de hacer en los capítulos 12 al 15 en la carta de Romanos. Él les está diciendo, si usted y yo la leemos, que como tarea quiero ponerte a que estos días mires, inspecciones, estudies estos pasajes, capítulo 12, 13, 14, 15, donde lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es mostrarle la forma práctica de poner entonces en evidencia la fe que tenemos. Y estos pasajes tienen que ver con la adoración verdadera que usted y yo vamos a tener. Y hablan acerca de mi relación con Dios en cuanto a mi obediencia, en cuanto a mi servicio. Eso es lo que dicen estos primeros pasajes. Pero también del capítulo 12. Pero también hablan de mi relación con los otros creyentes. Y está ahí. En medio de estos pasajes aparece esa relación nuestra con otros creyentes, pero también en mi relación con los no creyentes, donde se hace mucho énfasis con los no creyentes, en nuestra forma de mirar. Ahora, creo que se hace un mayor énfasis en los creyentes en cuanto a las divisiones que estaban ocurriendo en la iglesia de Roma y que también pueden estar ocurriendo en nuestra iglesia para este tiempo. Y nos invita a caminar de una forma diferente. También habla en mi relación en cuanto a las autoridades de gobierno. Capítulo 13. Hablando de que Dios es quien ha puesto toda autoridad. Y esta introducción, estos dos versículos abren la puerta a que usted y yo nos sentemos con detenimiento a estudiar cuáles son los pensamientos de Dios en cuanto a la practicidad de la vida cristiana. Y esta es la verdadera adoración. ¿Sabes, mi hermano? La verdadera adoración no trata de cánticos. Hay cánticos en la verdadera adoración. La verdadera adoración trata de una persona que ha recibido las misericordias de Dios porque las ha entendido. Y entonces ofrece su propia vida a Dios cada día, apartada para caminar de acuerdo a estos principios de relacionarse con Él y con los demás, con las autoridades. Y cuando una persona camina de esta manera, entonces su vida es diferente. Comprende, algunos dicen, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo sé Dios qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este pasaje al final dice, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú y yo somos excelentes adoradores, porque nos enfatizamos en adorarlo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mi hermano, entonces somos aquellos que conocen la voluntad de Dios. Quiero invitarte, quiero animarte a que mires nuevamente entonces lo que este pasaje dice en relación a tu vida como creyente. Y si te ves un poco corto, si ves que para hoy no has llenado las expectativas de lo que es un buen adorador, de los adoradores que busca el Padre, entonces hoy hagamos un alto y nuevamente recordemos, el Padre busca adoradores para su gloria. Él nos salvó para su gloria, para que le hagamos famoso a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y de comportarnos. ¿Por qué un creyente transforma su vida? Porque primero abraza las misericordias de Dios, entendiendo su gran amor y favor y perdón, pero luego ellas se convierten en el origen de la transformación, en el origen de una vida diferente, porque ya determino de una forma inteligente, lógica, con entendimiento, vivir santamente para aquel que me ha perdonado. Esta es la verdadera adoración. Y yo quiero terminar con tres puntos de cómo poner en práctica este mensaje. No solamente escucharlo, sino ir y ponerlo en acción. 3 puntos. Primero,
comprender y recordar a cada momento las misericordias de Dios. Lo hemos hablado aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Ve a la Escritura, léete Romanos. Comprende el carácter de ese Dios misericordioso. Recuérdalo cada día, cada segundo, cada instante, su favor, su gracia. Pero segundo, cambiar mis pensamientos, tal vez viciados por los pensamientos de este mundo, por los pensamientos de Dios que están en su palabra. Comenzar a ver si estoy tratando a mi esposa de una forma inadecuada, si no estoy siendo un trabajador honesto. La Biblia habla de todo eso. Entonces comienzo a cambiar mis pensamientos y entonces voy a ver el fruto de una alabanza, una adoración verdadera. ¿Sí? Aquí también la otra que quiero poner es ser un adorador verdadero de forma intencional, es decir, un sacrificio vivo y santo. Quiero dejarte simplemente una invitación a que pongas en práctica este mensaje, que seamos creyentes de los cuales no tenga que decirse: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, sino que seamos creyentes que son verdadera adoración. Entonces Dios sea famoso por sus hijos en esta tierra. Cierra tus ojos un momento. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por permitirnos, Señor, tener tu palabra en nuestros corazones, recibirla, y por ser motivados a través de ella, Señor, para que nuestra vida se ofrezca a ti. Después de haber entendido tu misericordia, yo quiero orar por aquellos que hoy, Señor, han entendido tu misericordia y tu favor. Te pido por ellos, bendícelos con entendimiento. Si tú eres de esos que quieren decirle: quiero abrazar tus misericordias en esta hora, díselo a través de unas palabras que salgan de tu corazón. Dile: yo hoy me entrego a ti, perdóname. Habla con él de una forma personal. Dile: yo quiero acercarme a ti y quiero abrazar esas misericordias. Pero para todos los que hoy estamos escuchando este mensaje, la invitación es a que de aquí en adelante seamos verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Gracias, Señor. Levanta esta congregación, levanta tu iglesia a que sea una iglesia genuina y verdadera. Una iglesia que te dé honor y gloria a ti, como la iglesia que buscas. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo, un saludo de parte de todo el cuerpo pastoral. Les amamos mucho y seguimos con el deseo de edificarles a través de estos espacios.